Hola a todos. Ahí estábamos conectados escuchando la alabanza que Bastián nos estaba compartiendo. Así que, ¿cómo están? Espero que estén bien. Aquí estamos conectados desde este día soleado acá en Iquique. Podría haber dicho después de lo que dijo Bastián. Adelante estudios. Eh, Anoche les cuento que tratamos de hacer estuvimos haciendo una prueba y para poder hacer una transmisión simultánea, pero no nos salió, así que vamos a hacer la prueba para este otro domingo. ¿Cómo están? Saludos a todos los que se están conectando, veo aquí varios, en Santiago, el Pipe, de acá de Iquique, vemos también de Calama. ¿Cómo están? Tal como Bastián contaba, el aislamiento social es una medida preventiva solamente, pero eso no quiere decir que nos tengamos que aislar del cuerpo de Cristo. Aunque no nos podamos reunir, hay cosas que podemos hacer, entre ellas orar, estudiar la palabra, tener tiempo de devocional con Dios, conectarnos, y en realidad damos gracias a Dios también por estos recursos que nos permite poder conectarnos y tener nuestro estudio bíblico, tener esta comunión. Y es bien importante esto porque resulta que con todo lo que estamos viviendo nos damos cuenta de lo débil y frágil que es el sistema que hemos creado los seres humanos, que son las cosas que hemos hecho, son muy frágiles, son muy débiles considerando nuestros cuerpos. Imagínense que unos pequeños virus pueden hacer desastres y estragos en nosotros. Así que por un lado vemos eso, pero por otro lado también vemos la grandeza de Dios. Yo quiero decirles esto, lo compartíamos el día miércoles. Probablemente esta es una de las últimas oportunidades que Dios esté dándole a la humanidad para que lo pueda conocer, para que pueda conocer su amor a través de sus hijos. Hemos visto cómo se han ido cumpliendo las profecías. Estamos claros de todo lo que está ocurriendo, pero no olvidemos de eso, no olvidemos que probablemente esta es la última oportunidad, es una de las últimas oportunidades que Dios esté dando a esta humanidad para que pueda conocerle. Recuerden que solamente falta lo que es el arrebatamiento de la iglesia, el rapto, y de allí, ¡pum!, para la casa, como se dice en buen chileno. Así que es importante que nosotros los cristianos entendamos la oportunidad que tenemos, porque a veces podemos decir tenemos la oportunidad de mostrar a Cristo, pero ¿cómo? Y lo importante es que Jesucristo dijo que a través de los frutos la gente iba a poder saber quiénes son verdaderamente los hijos de Dios. Y el día de hoy yo les animo, Dios probablemente está poniendo necesidad a tu alrededor, que tú puedas a través del Espíritu Santo y a través de lo que Él te está mostrando, poder mostrar el amor de Cristo. Nosotros el día miércoles nos acercamos ahí al consultorio Aguirre y pudimos hablar con la directora y le ofrecimos nuestra ayuda en lo que ella necesitara. Y ella me dijo, sabes que yo no esperaba algo así. Creo que de verdad son tiempos emocionantes que Dios nos da. Le está mostrando a la gente la fragilidad del sistema humano, de la humanidad en sí misma. Y por otro lado la gente está con miedo, con temor, incluso a veces nosotros mismos no nos damos cuenta que podemos estar en medio de todo eso. Así que un saludo para cada uno de ustedes, un abrazo. Ahí veo que se conectó Bastián, así que, ¿cómo se llama? Saludos a estudio. Y vamos a comenzar nuestro estudio de Segunda de Corintios. Hemos estado estudiando cosas bien interesantes, y antes de comenzar me olvidé decirles algo. Tal como Bastián decía, vamos a tener varios recursos, entre ellos, en nuestro Facebook se va a transformar en un canal prácticamente. Vamos a tener estudios, alabanza y devocionales. Los estudios de siempre, domingo, miércoles, vamos a también tener algunos estudios extras, pero también vamos a tener devocionales. En la mañana se van a subir, en algunos días en la mañana se van a subir devocionales escritos, y en la tarde se van a transmitir otros devocionales. Todos estos devocionales por el liderazgo. Y los estudios los estaré haciendo yo. Bastián y otros miembros de la alabanza van a estar también compartiendo
en diferentes momentos también de la semana. Además de la alabanza que se hace previa al estudio, también van a estar compartiendo tiempos de alabanza para que se puedan juntar en familia. Vamos a subir toda esa planificación a nuestro Facebook para que ustedes lo puedan saber. Y también les recuerdo que nosotros tenemos un podcast en Spotify que se llama Equipado pero Ligero, donde tenemos diferentes programas y ustedes pueden escuchar. En realidad el deseo de ese podcast es equipar ligeramente. La Biblia nos dice que la principal labor de la iglesia es para equipar a los santos para la obra del ministerio, nos lo dice el libro de Efesios, así que quiero dejarles esa invitación porque ahí tienen un muy buen lugar donde pueden escuchar diferentes temáticas que les pueden servir. Así que después de eso, oremos y comencemos nuestro estudio. Padre, te damos las gracias por el día de hoy, gracias porque podemos reunirnos, Señor, por medio de esta vía. Te damos las gracias porque tu Espíritu Santo nos conecta por encima de esta conexión que podemos lograr a través de las redes, Señor. Gracias, Señor, por estos tiempos que estamos viviendo, Señor. Si bien es difícil agradecer en base a la incertidumbre, al tema económico, pero aún así, Señor, te queremos dar las gracias porque tú haces evidente en nuestras vidas, Señor, el día de hoy, que vienes por nosotros, Señor. Que te estamos esperando, que estás prácticamente a la vuelta de la esquina, Señor. Que tu palabra se está cumpliendo y nosotros tenemos que estar anhelando tu venida, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos que está conectado y por todos los cristianos que también se están conectando en diferentes partes del mundo, en diferentes partes de nuestro país, Señor. Llénalos de tu espíritu, danos la fuerza para poder servirte, danos la fuerza que tú tuviste para poder amar a este mundo, a pesar de toda la debilidad con la que tuviste que enfrentar, Señor. Esa debilidad que es parte de la humanidad, Señor. Y nosotros, Señor, reconocemos que somos muy débiles, Señor. Así que, Padre, te damos las gracias por este tiempo. Llena nuestro corazón, abre nuestras mentes y te pido por aquellos también que se están conectando que no te conocen, Señor. Porque tú no eres un Dios de azar, no eres un Dios de suerte, eres un Dios que tiene totalmente un plan prediseñado, Señor. Así que te pido que abras el corazón de esa gente que te está escuchando, que no te conocen, para que ellos puedan comenzar a tener una nueva vida contigo. En tu nombre, amén. Ya, vamos entonces, si tienen sus Biblias, porfa, me acompañan al libro de 2 de Corintios, un libro tremendo. La semana pasada nosotros estuvimos estudiando el capítulo 4, hoy día solamente vamos a estudiar 3 versículos. La semana pasada terminamos el capítulo 4 y habíamos quedado, si tú me acompañas, mira, para solamente ir en contexto, 2 de Corintios capítulo 4, acompáñame porfa, al versículo 16, mira, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 16, mira lo que dice: por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. De nuevo, por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Y es bien interesante este punto porque Pablo ha estado enfatizando en el hecho de la fragilidad del cuerpo. Pablo había dicho que éramos vasos de barro. Y esto es bien interesante porque Pablo, considerando que era un vaso de barro, considera esta participación del vaso de barro en medio del sufrimiento. Y la semana pasada habíamos visto eso. Y Pablo lo menciona, que al final y al cabo, si bien este hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando. Por eso la grandeza de la obra de Dios en la tierra no tiene que ver con los vasos de barro, con el hombre exterior, sino que tiene que ver con el interior, tiene que ver con ese hombre interior que se va renovando día a día. Esa renovación es algo espiritual, es algo que el Espíritu Santo puede hacer. No olvidemos que a los cristianos, a los creyentes, tenemos el acceso del poder del Espíritu Santo para poder servir a Dios. Jesús lo dijo: esperen la promesa, porque en ella van a tener poder y recibirán poder. Y ese poder es el mismo que operó en el cuerpo de Jesucristo cuando Él fue resucitado. Y esto es muy importante porque cuando hablamos de cuerpo pareciera ser entonces que Pablo nos está hablando de la fragilidad, pero la pregunta es, entonces, ¿este cuerpo que tenemos es una prisión? De hecho, yo no sé si ustedes saben, pero lamentablemente muchos griegos, cuando comenzó el cristianismo, muchos griegos escuchaban con respecto a la doctrina de la resurrección y no podían aceptarla porque ellos pensaban que el cuerpo era la prisión del alma. Por eso, lamentablemente, dentro de la iglesia cristiana se introdujo algunas herejías y una de ellas decía que Jesucristo no había tenido un cuerpo, sino que Él
había sido solamente espíritu. Entonces esto es muy, muy interesante, porque si nosotros consideramos esto, claramente diríamos, bueno, entonces, ¿por qué? ¿Cómo lidiamos con esto? O al final, ¿cuál es en realidad la función del cuerpo en este momento? ¿Vamos a resucitar con este cuerpo? Nosotros lo estuvimos viendo hace un tiempo atrás cuando estudiamos 1 Corintios y estudiamos con respecto a la resurrección. El día de hoy, este estudio tiene como título Nuestros cuerpos y los que tendremos. Así que acompáñame, porfa, vamos a 2 Corintios capítulo 5, porque vamos a analizar este punto, son solamente los 3 primeros versículos. Mira lo que dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, inmediatamente Pablo identifica al cuerpo como un tabernáculo. Recordemos 2 cosas. Primero, que el tabernáculo era un instrumento, una tienda que usaban los israelitas en el desierto para poder tener su contacto con Dios. El tabernáculo en medio de Israel significaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Y es bien interesante este punto porque piensen que es una tienda, es una carpa, en palabras más sencillas. Y ahora recuerden otra cosa, que aquí, bueno, ahí no sé si se dan cuenta que Cristian, desde otro lado, va a estar compartiendo los versículos, así que ahí está lo que acabé de leer, el versículo 1 de 2 Corintios capítulo 5, y vuelvo al estudio. Miren, Pablo era un hacedor de tiendas. Entonces, mira qué interesante el punto. Pablo habla del cuerpo como un tabernáculo, que era algo que los israelitas podían conocer súper bien, una tienda, una carpa, pero por otro lado, Pablo era alguien que hacía tiendas. Entonces, nadie más que él sabía, por así decirlo, lo frágil que era una tienda, lo frágil que era una carpa. Aquí en Iquique tenemos la costumbre, y hay una costumbre muy inherente en las personas, de irse a acampar. Y probablemente en algunos otros lugares de nuestro país, ir a acampar significa ir a un lugar donde tú pones tu carpa, pero hay baños y de todo. Acá no. Aquí ir a acampar es a lo salvaje. Es a la playa, algunos llevan sus baños químicos, otros no, pero no tenemos las comodidades que claramente hay en otros lugares del país. Entonces, ¿por qué les comento eso? Porque nos ha pasado, nosotros tuvimos un campamento de hombres hace poco, y los hombres muy organizados hicieron una carpa donde era la cocina, otra carpa era donde nos reuníamos a tener nuestros estudios, y las carpas donde íbamos a dormir. La carpa de la cocina quedó full equipada, y de hecho recuerdo que había un generador, por lo tanto había refrigerador, había un montón de cuestiones, de verdad que era una cosa muy impresionante. Y solamente íbamos a estar un día y una noche. Y al otro día, o sea, íbamos a estar tarde, noche, y al otro día íbamos a estar todo el día y nos íbamos a regresar en la tarde. El tema es este. Resulta que después de estar todo ese tiempo, ya nos acostumbramos. Ya nos acostumbramos cómo a trabajar en ese sistema. Y en cierto sentido nos podemos acomodar. Mucha gente que se va a acampar me ha dicho, y también yo lo he vivido, que cuando tú te vas a acampar por harto tiempo, en algún momento la carpa se te hace un lugar tan cómodo que olvidas lo incómodo que es al lado de una casa. Entonces esto es bien interesante, porque aquí Pablo está diciendo que nuestro cuerpo es una carpa, y es una carpa temporal. Puede ser que esté equipada, puede ser que la cuidemos, puede ser que en realidad la podamos proteger, la podamos anclar bien a esta tierra para que no se vuele con el viento, pero aún así sigue siendo una carpa. Sigue siendo un lugar frágil y no se compara a la verdadera morada. Y esto es bien interesante porque mira lo que dice. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. Mira la comparación. Nuestro cuerpo es una tienda, una carpa, pero Dios tiene un edificio. Jesucristo dijo que Él iba a estar haciendo morada para nosotros. En el original, si yo leo eso, voy a leer mansiones. Jesucristo es un arquitecto. Y además de ser un abogado, además de ser un padre, además de ser prácticamente nuestro Salvador, Jesucristo es también un arquitecto y Él está haciendo estas moradas. Pero ojo con esto, porque dice que esta es una casa no hecha de manos, sino que es eterna en los cielos. Y esto es bien importante, porque resulta que el hecho de que sea eterna ya nos cambia inmediatamente el panorama. Pablo primero parte diciendo porque sabemos. Pablo había hablado de esta tribulación leve y ahora lo compara con lo eterno. Va a ser esta comparación entre
la tribulación leve y lo eterno. Y dice sabemos. Estas cosas son las que podemos saber. Y esto es bien importante. Esto no es una creencia disparatada, una creencia infantil, sino que es algo que los cristianos podemos tener acceso a través del Espíritu Santo. Lo sabemos, es una certeza. El tema es que lamentablemente en el mundo en el que vivimos no nos damos cuenta cómo pareciera ser que tenemos más certeza de las cosas de acá y pareciera ser que empezamos a dudar más de las cosas celestiales. Y es una cuestión que lamentablemente está orquestada para que no pongamos nuestros ojos en las cosas celestiales. Y Pablo dice, nuestra morada terrestre es este tabernáculo. Como yo les decía, este tabernáculo es una carpa donde está instalado todo, está todo ordenado, organizado. Y a veces nos podemos sentir cómodos, pero estamos claros que solamente estamos por un tiempo. Esto es algo temporal. Y Pablo dice se deshiciere. Y esto es bien importante, porque cuando Pablo dice, si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere. Y esto es bien importante, porque si bien esto se va a deshacer, y es una promesa, también está la promesa de que de Dios vamos a recibir un edificio, un lugar para vivir en la eternidad, un lugar firme. Nuestro cuerpo no nos pertenece. Y esto es bien interesante, es solamente un préstamo. Nuestro cuerpo es solamente un préstamo, es un cuerpo que en las manos de Dios puede ser utilizado como un vehículo para su obra. Cuando nuestro cuerpo no está en sus manos, entonces nuestro cuerpo lamentablemente se puede transformar incluso en nuestro ídolo. Se puede transformar en nuestro centro de adoración por el cual vivimos, por el cual gastamos, por el cual existimos. Ahora, si bien este cuerpo no nos pertenece y solamente es un préstamo, no somos de nuestro cuerpo. No pertenecemos a nuestro cuerpo. Este cuerpo no nos pertenece en el sentido de que nosotros no tenemos un título que pueda reclamar de sí mismo ante Dios, esto me pertenece, sino que esto le pertenece a Dios. Pero como es un préstamo, necesito saberlo usar bien. Y ahora, a pesar de todo esto y de la naturaleza que tiene nuestro cuerpo, Dios hace nuestros nuevos cuerpos adaptados al cielo. Y tendremos estos cuerpos glorificados. Mira, porfa, acompáñame a Romanos capítulo 8, versículo 18. Se va a proyectar ahí también. Romanos capítulo 8, versículo 18. Mira lo que dice en Romanos 8, 18. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y esto es bien interesante porque con todo lo que estamos viviendo como sociedad, como mundo, porque ya esto es algo a escala global, nos estamos dando cuenta que este versículo es muy importante, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. No se compara el sufrimiento que tenemos ahora con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y esto es algo que ha de manifestar en nosotros. No es algo que lo vamos a ver de lejos, sino que lo vamos a ver en nosotros mismos. En el cielo lo vamos a ver en nosotros mismos. Muchas veces nos asombramos pensando en cómo va a ser el entorno del cielo, pero no nos ponemos a pensar muchas veces en lo que nosotros vamos a ver en nosotros mismos en el cielo. A veces tratamos de pensar en el cielo considerando este cuerpo débil y diciendo, oh, genial, voy a tener un lugar donde no va a haber sufrimiento. Pero piensa que también nos vamos a lidiar con el pecado. Y esa realidad en nosotros escapa de nuestra dimensión porque nosotros no podemos pensar en un mundo sin pecado. Vivimos en este mundo en pecado. Y imaginarlo, un cuerpo sin pecado, un entorno sin pecado, prácticamente es muy difícil. Podemos tener noción, pero podríamos decir una plena comprensión, no. Entonces mira lo que dice en Romanos capítulo 5, versículo 2, acompáñame a Romanos capítulo 5, versículo 2, dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Fíjate, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, aquí en Romanos 5.2. Esto es bien interesante porque la venida de Jesús, la gloria de Dios, cuando hablamos de la gloria de Dios, tenemos que considerar las siguientes cosas: su honor, la alabanza, su majestad, su santidad. Todo eso, mira, su honor, alabanza, majestad y santidad se va a hacer realidad en nosotros. Es muy interesante, porque en lugar de ser estas personas mortales, agobiadas, apesadumbradas, sufrientes, vamos a ser transformados en seres inmortales y santos.
con un acceso directo y sin obstáculos a la presencia de Dios. Y podremos disfrutar de una santa comunión con Él por toda la eternidad. Mira, qué interesante esto, porque en realidad una de las cosas que los cristianos muchas veces olvidamos es que en este momento el mayor privilegio que tenemos es que podemos tener una comunión con Dios. Es el mayor privilegio que tenemos como cristianos. Pero este privilegio se ve muchas veces obstaculizado por esta naturaleza pecaminosa, por esta naturaleza caída. Y fíjate que en este momento quizás tú estás escuchando y cuando cantamos las alabanzas, cuando entramos en la presencia de Dios, cuando nuestras mentes las enfocamos en Dios, cuando cantamos las alabanzas, cuando leemos la Biblia, cuando nos enfocamos en Dios, fíjate lo increíble que ocurre en nosotros. Algo ocurre, algo espiritual potente. Pero imagínate que eso lo experimentamos cuando entramos en comunión con Dios. Piensa esto, en el cielo vamos a estar eternamente en comunión con Dios y sin pecado. Imagínate la gloria que vamos a disfrutar. Vamos a ver, acá escuchamos alabanzas que hablan de Dios, pero en el cielo vamos a hacer alabanzas mirando a Dios cara a cara. Y es una cuestión que, vuelvo a insistir, si para nosotros cantar una alabanza puede ser un momento tan sublime, imagínate lo que va a ser el estar alabando a Dios cara a cara, mirando a Jesucristo cara a cara, a ese mismo Jesucristo que está pronto a venir por nosotros. Y mira después lo que, acompáñame porfa al libro de Tito, al capítulo 2, versículo 13. Tito, capítulo 2, versículo 13. Ahí, claro, se puede cortar algunas veces, dicen allí, puede ser producto del internet, pero vamos a tratar de poder hacerlo bien. Yo por lo menos aquí lo estoy viendo de corrido, así que probablemente puede ser por el internet, no sé si a otros también les pasa, que se les corta la transmisión. Ahí me pueden comentar. Bueno, en Tito capítulo 2, versículo 13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esto es bien importante porque en realidad dice aguardando la esperanza bienaventurada. Esperamos esta esperanza de bendición. Y no solamente la esperanza de que Él viene por nosotros, sino que la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mira, complementemos esto con 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 14. 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 14. Mira lo que nos dice en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 14. Dice, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. O sea, esto es bien interesante porque está la esperanza de lo que es el cielo, pero también está la esperanza de que Jesucristo se va a manifestar. Y esto es bien interesante porque lo que nosotros podemos decir en base a nuestra vida en el cielo, podríamos decirlo en un término simple, es lo que se llama la glorificación. La glorificación tiene que ver con esta doctrina que nos habla del cómo va a ser nuestra vida en el cielo, del cómo vamos a llegar a ese lugar, del cómo va a ser ese lugar y cómo vamos a tener estos cuerpos glorificados. Pero es importante este punto porque esta glorificación espera a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque tal como lo habíamos visto otras veces, y lo estudiamos hace un tiempo atrás, que la resurrección es algo que estamos esperando. Acuérdate que la Escritura en Corintios nos dice que cuando sea el rapto, Pablo dice, mira, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Entonces, esa transformación tiene que ver con la glorificación. La iglesia va a ser raptada y en ese momento que esté raptada, dice la Escritura, que allí nosotros que seamos raptados, los que hayan sido raptados, me incluyo yo dentro de los que vamos a hacer porque creo que estamos totalmente cercanos a esto, pero dice que no vamos a preceder, no vamos a anticiparnos a aquellos que partieron ya con el Señor. Aquellas personas que partieron ya con el Señor, en este momento, sus almas están en el cielo, ellos están allí,
pero en el momento del rapto van a descender y se van a unir a sus cuerpos y ahí van a recibir lo que son los cuerpos glorificados. En ese momento nosotros que vamos a estar allí con Jesucristo, vamos a esa transformación, a esa metamorfosis. Ahora, me encanta este punto, porque esta glorificación espera la venida de nuestro Señor. Aquí lo decía en Tito y en Timoteo, la esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, hasta la aparición, dice en Timoteo, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos esta transformación, pero debemos considerar que en realidad la Biblia nos está mostrando que hay dos transformaciones. Hay dos transformaciones. Mira, acompáñame, porque hay una transformación que estamos viviendo ahora y hay una que vamos a vivir a futuro. Ya hablamos de la que vamos a vivir a futuro. Pero mira, acompáñame a ver ahora justo la que vamos a vivir. Mira, ahí justo se anticiparon a 1 Corintios capítulo 15, versículo del 51 al 53. 1 Corintios 15, el 51 al 53, mira lo que dice. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Recuerden que esta trompeta es de llamado, es de retirada. Entonces, cuando se toque esta trompeta, dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y si bien el día de hoy, con el coronavirus, probablemente el tema de la muerte está siendo muy recurrente, la muerte se está haciendo cada vez evidente, si bien han habido en la historia de la humanidad muchas enfermedades y siguen existiendo enfermedades que llevan a la muerte al ser humano, pero el día de hoy, con esta cosa a escala mundial, la muerte es un tema, pero tenemos los cristianos que decir algo respecto a esto, que la muerte no es lo más seguro que tenemos en esta vida. Porque mucha gente cree este punto ignorando lo que dice la Escritura. La muerte no es lo más seguro. Lo más seguro que nosotros podemos decir es que vamos a ser transformados. Y ese es el punto. Porque probablemente no nos toque partir a través del coronavirus en este momento, pero sí vamos a ser transformados. Probablemente otros partan a través de esta enfermedad y otras cosas, pero también van a ser transformados. Y ese es el punto. Ellos van a ser, la Biblia dice que van a ser resucitados y van a tener estos cuerpos glorificados. Eso nos dice la Escritura. Pero es importante este punto porque al final y al cabo podemos estar claros que las promesas de Dios son totalmente se van a cumplir. En esta última trompeta que menciona aquí Pablo, cuando Jesús venga, los santos experimentarán una transformación fundamental e instantánea. Lo corruptible se va a vestir de incorruptibilidad. Qué interesante. Lo mortal de inmortalidad. Un cuerpo hecho para el cielo. En este momento el cuerpo que tenemos está hecho para vivir en la tierra. Pero tenemos que recibir un cuerpo que sea necesario para poder ir al cielo. Ahora, yo les comentaba que hay dos transformaciones. La que vamos a vivir a futuro, que es esta. Pero ahora veamos la transformación que en este momento estamos viviendo. Acompáñame a 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Esta es la transformación que nosotros estamos viviendo los cristianos y que tú puedes vivir. Si tú no eres un cristiano, tú puedes vivir esta transformación. Mira, 2 Corintios 3, 18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. En este momento hay una transformación a la que podemos acceder a través del Espíritu Santo. Esta transformación de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Parte de la obra del Espíritu Santo en nosotros en la tierra es esto. Es lo que se llama la santificación. La glorificación tiene que ver con lo futuro. Tiene que ver con lo que vamos a experimentar cuando vayamos al cielo. Pero la santificación es una obra a la que podemos la que podemos vivir los cristianos ahora. Es una obra que es a través del Espíritu Santo. Porque no seas santo, porque se te declare santo, o porque lo haga una persona, o porque lo haga una organización. Somos santos a través de Jesucristo. Y esta es una obra del Espíritu, como nos lo está diciendo en 2 Corintios 3, 18.
Somos transformados de gloria en gloria. Todos nosotros en la actualidad, con esta cara descubierta, estamos contemplando la gloria del Señor y estamos siendo transformados a su imagen. Esta obra de transformación de gloria en gloria va a ser completada en la glorificación. Pero esto es genial, porque es bien interesante este punto, porque nosotros, si bien tenemos que anhelar el cielo, pero también tenemos que anhelar la santificación en nuestras vidas. No podemos vivir nuestra vida cristiana solamente anhelando la glorificación, sin anhelar la santificación. La santificación es el camino que Dios nos puede guiar, en el que nos puede guiar hacia la glorificación. Ahora, esto es bien interesante porque en Efesios nos dice que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, la verdadera glorificación viene a través de la obra de Jesucristo, no a través de nuestras obras. Nuestras obras solamente traen una gloria egoísta, una gloria pecaminosa. Pero la glorificación es aquella en la que al recibir nuestros cuerpos, que van a ser inmortales y eternos, nos van a llevar a adorar a Dios y a alabarle. Entonces, la glorificación cristiana y del cristiano tiene que ver por la obra de Dios. Imagínate el momento que venga Jesucristo por su iglesia. Imagínate la alabanza que vamos a hacer cuando estemos frente a Él. En el momento en que Él sea... Yo me he tratado de imaginar esto y nunca lo he soñado. Yo sé que hay gente que ha soñado con respecto a este punto. Yo nunca lo he soñado, pero sí me lo he tratado de imaginar. Pero imagínate ese momento en que seamos arrebatados, tomados a la fuerza, dice ahí, y estemos frente a Jesucristo. Imagínate la alabanza en gloria que le vamos a dar. Va a ser potente. Señor, viniste por nosotros, mirándonos, quizás mirando a nuestra familia, quizás mirando a gente que amamos, y allí mirando a Jesucristo. Entonces, esa gloria es una gloria dirigida hacia Él. Cuando la gloria la dirigimos hacia nosotros mismos, es pecaminosa. Está mal, es egoísta, es vanidad. Nada hagáis por vanagloria y por contienda. ¿Sabes qué? Qué interesante ese punto, porque la vanagloria, que es ese hecho de mostrar algo que en realidad no somos y tratar de aparentar, o esta contención, estas ganas de querer pelear, muchas veces radica en el solo hecho de que consideramos que tenemos más gloria de la que en realidad tenemos. Porque nuestra gloria no es nada, no es nada. Pero cuando consideramos que tenemos algo de gloria, claramente vamos a tener esta cosa de tratar de mostrarnos y de evidenciar que somos las grandes personas, o de provocar peleas solamente para mostrar que estamos en lo correcto y que los demás están todos equivocados. Entonces, por eso es bien interesante que Jesucristo, teniendo esta gloria en el cielo, dice la Escritura que vino y se hizo hombre y se hizo humilde y débil como nosotros. Un hombre débil, pero se hizo humilde. Y es importante este punto porque Jesucristo es la clave con respecto a todo esto que vamos a leer. Lo vamos a leer de hecho al final. Pero mira, porfa, acompáñame a Filipenses capítulo 3, versículo del 20 al 21. Filipenses capítulo 3, versículo del 20 al 21. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. De nuevo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Primera cosa importante, que nuestra ciudadanía es celestial. Y cuando nuestro Salvador regrese, Él transformará nuestros cuerpos de humillación en un cuerpo glorioso como el suyo. Porfa, mira, es interesante este punto. En este momento estamos claramente sufriendo enfermedades, problemas, hambre, sed, fatiga, colapsos, todo este tema. Pero a pesar de todo esto, debemos considerar que este cuerpo puede ser usado por el Espíritu Santo para la santificación, la transformación que vivimos los cristianos. Ojo con esto, esta dicotomía entre la vida física y espiritual. Lamentablemente ha llevado a extremos. Uno de esos extremos son aquellos que viven una vida meramente física, sin considerar lo espiritual. Aquellos que solamente viven para complacer los deseos del cuerpo. Y por otro lado,
está el otro extremo de aquellos que desprecian esta vida física y no consideran que el pecado que se practica con este cuerpo influye en lo espiritual. Y esto, por eso es bien importante comprender esto. Este cuerpo es un regalo de Dios. El cuerpo que tenemos es un regalo de Dios. Es un préstamo que Dios nos da para poder experimentar a través de su Espíritu Santo la santificación. Para que podamos experimentar a través de Jesucristo una vida de comunión con Dios y de esta santificación que es ir de gloria en gloria, es ir caminando, es decir, una progresión. Por lo tanto, el cristiano tiene que vivir esta vida mirando que en este momento lo físico involucra la santificación, pero anhelando lo espiritual que tiene que ver con la glorificación. Vivimos anhelando el futuro, pero disfrutando este presente. Nunca piensen que la vida cristiana se trata de sufrir gratuitamente. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que Dios permite que a través de nuestros cuerpos podamos experimentar a Jesucristo aún en los momentos más sublimes y en los momentos más bajos. Entonces, Dios, a pesar de todo lo que está ocurriendo, tiene un propósito con nuestros cuerpos. Tiene un propósito. Pero ese propósito tenemos que comprender que tiene total comprensión cuando consideramos el propósito eterno, el cuerpo glorificado. Ahora, porfa, acompáñame a 1 Corintios 15, versículo del 21 al 22. 1 Corintios 15, versículo del 21 al 22, mira lo que dice. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. A través de Jesús tenemos una promesa de ser vivificados. Y mira, si tú analizas este punto, mira, acompáñame a Hechos, capítulo 1. Vamos a llegar solamente hasta acá a Hechos y después vamos a leer solamente los versículos que nos quedan en Corintios. Pero mira, Hechos capítulo 1, versículo 3. Acompáñame a Hechos capítulo 1, versículo 3. Vamos a leer el versículo 3 y 4 y después saltamos al 11. Mira lo que nos dice en Hechos capítulo 1, versículo del 3 al 4. Dice, a quienes también, después de haber padecido, ojo, hablando acá Jesucristo, padecido. En el libro de Hebreos dice que no tenemos un sumo sacerdote que se pueda compadecer de nosotros, que fue tentado en todo. Jesucristo fue tentado en todo, padeció todo. A quienes también, después de haber padecido, en el versículo 3 dice, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Me encanta porque aquí lo que vemos nosotros es que Jesucristo se aparece corporalmente. Aquí dice el versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. La promesa del Espíritu Santo. Jesucristo se aparece corporalmente y les habla de la promesa del Espíritu Santo, versículo 11. Los cuales también le dijeron, acá cuando ellos ven que Jesucristo asciende al cielo, dice, y los ángeles lo miran y le dicen a los apóstoles, dicen, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo resucitó Jesucristo? Corporalmente. Y Él asciende corporalmente. Y los ángeles le dicen, ¿y cómo va a venir? Corporalmente. Entonces, por lo tanto, tenemos que considerar que la promesa de estos cuerpos inmortales tiene que ver con Jesucristo, tiene que ver con Él mismo. Y esto me encanta porque es algo que anhelamos. Piensa esto, nuestro Dios vino en un cuerpo con tendones, musculatura, débil, con vasos sanguíneos, con un cuerpo frágil. Fíjate que el día de hoy, con esta pandemia, una de las cosas que más nos damos cuenta es de la fragilidad de nuestro cuerpo, de la fragilidad. Se ha dicho mucho cómo el ser humano ha invertido en muchas cosas, pero no ha invertido en el cuidado, en el freno de las epidemias, la investigación y todo el tema. Pero aún así sale una nueva enfermedad y ahí estamos. Entonces es muy interesante que tenemos plena certeza de la debilidad de nuestro cuerpo y es ese cuerpo y ese vehículo que Jesucristo, que Dios utilizó para venir a este mundo. Ahora, ese cuerpo fue herido, fue golpeado, fue traspasado, fue lastimado.
Ese cuerpo fue burlado en la cruz. Pero Jesucristo mismo resucita corporalmente. Acuérdate que a Tomás le dice, pon tu dedo en mis llagas. Era un cuerpo. Entonces es muy interesante cómo el cuerpo operó allí. Porque piensa otra cosa, Jesucristo corporalmente vivió, el cuerpo fue tentado en todo y no pecó. Entonces, nosotros tenemos que considerar que este cuerpo no es malo en esencia. El tema es que vivimos en un mundo caído, en un mundo de pecado. La realidad del pecado nos hace difícil a aquellos que somos cristianos el poder vivir en santidad para Dios. Nos hace difícil, pero tenemos el poder del Espíritu Santo que nos ayuda a vencer el pecado. Entonces, ese mismo cuerpo que resucita después con un cuerpo glorificado a través de Jesucristo, ese cuerpo asciende al cielo corporalmente. Y ahora está sentado corporalmente en el cielo. ¿Hasta que regrese corporalmente y limpie cada lágrima de nuestros ojos? Entonces, el cuerpo que tenemos ahora, si bien es un cuerpo débil, pero es un cuerpo que en las manos de Jesucristo puede ser un vehículo que traiga honra a Dios, que traiga alabanza a Dios. Estoy seguro que ustedes, al igual que yo, hemos experimentado lo difícil que es mantenernos en la carrera. Pero por eso no dependemos de este cuerpo, sino que dependemos del poder del Espíritu Santo. Y vemos cómo el Espíritu nos ayuda a trabajar y opera en nosotros para que nuestros cuerpos los utilicemos como un sacrificio vivo a Dios y nos presentemos delante de Él como ese sacrificio vivo a Dios. Entonces, podríamos decir, en resumen, con respecto a nuestro cuerpo, que el cuerpo es un regalo que Dios nos dio, que Él nos presta, que es temporal, pero que en las manos de Dios nos puede servir para traer alabanza a Dios. Es un vehículo que nos puede servir para poder tener comunión con Dios. Algo que muchas veces nosotros no consideramos. Y ya para terminar, volvamos a Corintios, 2 Corintios capítulo 5. Vamos a leer solamente el versículo del 2 al 4. Mira lo que dice, capítulo 5, versículo del 2 al 4. Dice, y por esto también gemimos. O sea, los cristianos gemimos ¿por qué? Deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Anhelamos este cuerpo glorificado, anhelamos el cielo. Dice, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Entonces, no es que nuestra alma esté sola en el cielo, sino que tiene que ser revestida de un nuevo cuerpo. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, en este cuerpo, gemimos con angustia, sí, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, volvemos a decirlo, revestidos de este nuevo cuerpo glorificado, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y esto es bien interesante, gemimos al ver lo débil y limitado de este cuerpo, y vivimos deseando los superiores y nuevos cuerpos que tendremos. Este cuerpo que tenemos es débil y limitado, pero puede ser fuerte en Jesús para vivir en santidad. Fuerte en Jesús para vivir en santidad. ¿Es débil? Sí. Todos estamos claros que es un cuerpo débil, pero puede ser fuerte en Jesús para vivir en santidad. Anhelamos los nuevos cuerpos porque deberíamos anhelar también la vida completamente ajena al pecado que tendremos. Y esta es otra cosa. Nuestro anhelo del cielo no es solamente por ir a un lugar en donde no vamos a sufrir, en donde no vamos a tener enfermedades, en donde prácticamente nuestras necesidades están totalmente cubiertas y no hay necesidad prácticamente, sino que debemos anhelar el cielo por la ausencia de pecado. Y eso es bien interesante, porque el día de hoy no nos damos cuenta cómo podemos lamentablemente equivocarnos al buscar comodidad en este mundo, y una comodidad que tengamos todo cubierto, y todos nosotros somos lamentablemente influenciados por esta idea de que lo importante en esta vida es la comodidad, que tengamos todo cubierto, que tengamos todo resuelto. Cuando leemos versículos que nos dicen que en
en esta vida vamos a sufrir, como que no estorba, porque yo no quiero sufrir, quiero estar confortable, quiero tener las necesidades económicas totalmente satisfechas, quiero no tener enfermedades, quiero alcanzar estas cosas. Buscamos la comodidad y a veces con esa mente lamentablemente caída pensamos en el cielo como el lugar de no incomodidad, como el lugar de completa comodidad, siendo que el cielo es el lugar de total santidad. El cielo es la ausencia del pecado. Y ese debería ser nuestro anhelo. Debería serlo. Claramente podemos anhelar el cielo por las cosas maravillosas que vamos a vivir, pero también cuando nosotros vamos a la Escritura nos damos cuenta que en este mundo más real que cualquier otra cosa es una de las cosas que es realidad y que el día de hoy el ser humano ha querido eliminar, es la realidad del pecado. El pecado está allí, el pecado trae muerte. Todo lo que observamos en nuestro mundo tiene que ver con el pecado. El pecado trajo muerte, el pecado trajo destrucción a la obra de Dios, a la obra creadora de Dios, a esta naturaleza que nosotros observamos. El cielo es el lugar donde no hay pecado, ¿cachai? Entonces en realidad es maravilloso. Y ojo con esto, deberíamos anhelar el cielo porque es el lugar en el que no tendremos existencia con el pecado, más que anhelar solamente el cielo por no tener una vida totalmente cómoda aquí. Todo lo que está ocurriendo el día de hoy nos recuerda a los seres humanos lo frágil y débil que es nuestro cuerpo, lo fácil de estar incomodados. Nos recuerda la realidad de la muerte. La Biblia dice que todo este mundo experimenta estas cosas por la realidad del pecado, pero también nos muestra la realidad que Cristo tiene para sus hijos, porque Cristo tiene una realidad para sus hijos. El cielo es un lugar sin sufrimiento, pero también es un lugar sin pecado. Es por eso que aquellos que van al cielo no son aquellos que han sido buenos. Bien importante este punto. Es por eso que aquellos que van al cielo no son aquellos que han sido buenos, sino aquellos que su pecado ha sido limpiado a través de Jesucristo. Porque la bondad no tiene mucho que decir acá. Se puede ser lleno de bondad y lleno de pecado al mismo tiempo. Es lamentable, pero es así. Se puede ser lleno de bondad y lleno de pecado. Eso es algo que nos golpea, porque las buenas obras sin amar a Dios son glorias personales, tal como lo habíamos visto anteriormente. Y por eso Pablo dice, deseando ser revestidos, seremos hallados vestidos y no desnudos. Revestidos y no estaremos desnudos, no seremos espíritus sin cuerpo, tendremos estos cuerpos glorificados. El cuerpo no es entonces esa prisión del alma, como pensaban estos griegos, sino que puede ser un vehículo que nos lleve a experimentar una vida gozosa junto a Dios. Y esto no lo digo en base solamente a mi comodidad, que uno puede pensar, claro, pero piénsalo, mira, hay muchos cristianos que han tenido que enfrentar incomodidades a lo largo de los siglos, cristianos que fueron perseguidos en los circos romanos, cristianos que han sido golpeados. El día de hoy hay misioneros experimentando el lado persecución y viven vidas totalmente incómodas. ¿Por qué entonces la incomodidad no se ha transformado en un obstáculo para dejar de servir a Dios? Porque la incomodidad y la comodidad no es el fin en sí mismo. El fin es que toda alma pueda conocer a Jesucristo y que pueda vivir una realidad en santidad, que pueda experimentar la santidad, que pueda experimentar una comunión personal con Jesucristo en amor, una comunión que va más allá de la comodidad, porque nuestro Señor vivió una vida incómoda. Recuerda, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Recuerda a toda la gente queriendo hablar con Él. Yo no sé si te ha pasado eso, pero imagínate la gente que le querían tocar, que sánanos, que ayúdanos. Y el Señor vivió una vida así. Vivió con un cuerpo frágil, cansado, con un cuerpo que lloró sangre, con un cuerpo que sangró hasta más no poder. Y aún así, la incomodidad que Él vivió no fue excusa para decir, Padre, no te puedo glorificar. Acuérdate que en ese mismo cuerpo se escucha la voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Entonces, nuestro anhelo en este momento tiene que ser el escuchar esa voz de Dios. Que Dios se complace por nuestras vidas. Que Dios nos mire y diga, bien, buen siervo. Sabemos que esto es por gracia. Y ojo, yo estoy claro de eso y estamos súper claros que esto es por gracia. Pero esa misma gracia es la que nos permite poder agradar a Dios a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestra fragilidad.
La gracia no es la excusa para no vivir vidas agradables a Dios. La gracia es el regalo de Dios que nos permite vivir vidas agradables a Él. Entonces ya, finalizando, acompáñame a Judas capítulo 1, versículos del 24 al 25. Judas capítulo 1, versículos del 24 al 25. Mira lo que dice Judas capítulo 1, versículo del 24 al 25. Judas 1, bueno, Judas tiene un puro capítulo, así que no busquen más capítulos ya. Judas capítulo 1, versículo 24 al 25 dice: y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, ojo con esto, es poderoso para guardaros sin caída, para guardarnos sin caída, y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Fíjate que no es que nosotros nos presentemos, Él nos presenta a sí mismo. Él nos presenta. Y aquel que es poderoso, Él nos guarda y nos presenta. 25. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Es Salvador porque nosotros estábamos perdidos. Nunca olvidemos eso. Es Salvador porque probablemente tú estás perdido. Porque probablemente tú que me estás escuchando estás perdido, estás perdida. Y Él puede ser tu Salvador. Él quiere ser tu Salvador. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Somos guardados en Jesús. Y si bien este mundo está descomponiéndose rápidamente, y lo vemos, pero es en Jesús en que somos preservados. Somos preservados en Jesús. Este mundo se está descomponiendo, pero somos preservados en Él. Ahora, Jesús murió en la cruz sabiendo los pecados que íbamos a cometer, pero también sabiendo los tiempos que estamos viviendo. Jesús lo sabía. Y Jesús murió y resucitó. ¿Por qué? Porque Él puede salvarnos de nuestros pecados, pero también preservarnos en este mundo caído. No nos olvidemos que el hecho que Jesucristo sea nuestro Salvador es que, además de salvarnos de nuestros pecados, de limpiarnos de nuestros pecados, también nos puede preservar en este mundo caído. Por lo tanto, quien merece alabanza es aquel que nos puede preservar a través de su Espíritu. Y estoy seguro que aquellos que somos cristianos podemos el día de hoy darnos cuenta de cuán real es la palabra de Dios. Y aquellos que no son cristianos y aquellos que no conocen a Dios, que quizás algún familiar te invitó a ver este estudio, que probablemente te encontraste con este estudio, que probablemente viendo Facebook te encontraste con esto, te quiero animar a lo siguiente. ¿Estás claro que el mundo es incómodo? Sí. Yo estoy claro, tú estás claro. ¿Estás claro que la vida humana es frágil? Sí, es frágil. Pero la Biblia te está mostrando que a pesar de lo frágil de tu cuerpo y de tus debilidades, Dios puede darte una nueva vida y una vida espiritual en la cual te puede salvar de tus pecados y en la cual te puede preservar de este mundo caído. Porque el deseo de Dios no es que tengamos todas nuestras necesidades cubiertas. El deseo de Dios es que podamos, a través de la santificación, ser transformados de gloria en gloria y en algún momento, en un abrir y cerrar de ojos, ser sacados de este lugar, ser transformados y poder disfrutar de las moradas que Él está construyendo y que Él está haciendo para nosotros. No se trata de poner la esperanza en algo infantil o en algo que prácticamente es imposible de comprobar. Prueba de todo esto es Jesucristo. Se apareció a las personas. Gente como Tomás dijo: yo no voy a creer hasta que meta mis dedos en sus llagas, hasta que lo vea yo con mis ojos. Y ese mismo Jesús resucitó, se apareció a Tomás. Y Jesús trajo una gran promesa porque dijo que bienaventurados los que creen sin ver. Y en este momento, tú y yo estamos llamados a creer sin ver. Y somos bienaventurados por el solo hecho de poder poner nuestra fe en Jesucristo. Puedes poner tu fe en una vacuna, puedes poner tu fe en la economía,
puedes poner tu fe en que tú eres una organizada, que has guardado alimentos, que tienes un negocio cocinado, como se dice, que tienes, no sé, puedes poner tu fe en eso. Pero fíjate cómo todas esas cosas pueden decaer así, de una. Pon tu fe en algo eterno, pon tu fe en algo que no cae, pon tu fe en algo que no es destruido por ninguna enfermedad, pon tu fe en Jesucristo, pon tu fe en su Espíritu Santo y en que Él es capaz de preservarnos a pesar de todo lo que está ocurriendo. Y preservarnos no solamente pensando en la idea en la que no vamos a sufrir, sino que incluso que si llegamos a sufrir, nuestra fe va a ser inquebrantable y probablemente a través de nuestro sufrimiento podamos compartir del amor de Dios con otros y otros puedan alcanzar el toque celestial, puedan llegar a irse con Jesucristo y ser nuevos hijos. Así que les mando un saludo a todos ustedes. Vamos a orar. Acompáñame orando. Si tú eres cristiano, acompáñame orando en este momento por estos tiempos. Y si tú no eres un hijo de Dios, abre tu corazón a Dios. La oración en sí misma no te va a salvar. Las palabras que digas no te van a salvar. Es tu disposición delante de Dios. Jesucristo es Salvador. Él es el Salvador. Y si tú te muestras delante de Él como alguien que necesita salvación, como alguien que necesita aquel que solamente puede librarlo de la muerte, como aquel que te puede preservar, si tú te presentas delante de Él con un corazón dispuesto, Jesucristo no desecha. La Escritura nos dice que Él es un Dios compasivo, misericordioso. Prueba de eso es que yo, el día de hoy, puedo ser un hijo de Dios, sabiendo lo horrible que soy. Así que oremos. Padre, te damos las gracias, Señor, por este día. Gracias porque tú eres un Dios increíble, porque eres nuestro Salvador, pero también eres quien nos preserva, Señor. Padre amado, Señor, te pido primeramente por nosotros, aquellos que somos tus hijos, Señor. Ayúdanos a mantenernos en fe. Ayúdanos a no desligarnos del cuerpo de Cristo. Ayúdanos a mantenernos en esta carrera. Ayúdanos a poder seguir en esta carrera, Señor. Ayúdanos, Señor, a amar a la gente. Ayúdanos a traer esperanza, Señor. Ayúdanos a compartir el Evangelio a pesar de que en nuestro frágil cuerpo muchas veces no queremos, Señor. Derrama tu gracia en nosotros, Señor. Derrama tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Danos tu poder para servirte, para amarte. Y te quiero pedir también por aquellos que no son tus hijos que me están escuchando ahora, Señor. Por aquellos que quizás se toparon con esta transmisión de casualidad, Señor. Te pido para que tu Espíritu haga en ellos, Señor, la obra que solamente tú puedes hacer. Tú eres un Dios que no desecha a ninguna persona. Eres un Dios misericordioso, lleno de gracia. Te pido por aquellas personas, Señor, y por esa gente que en este momento está abriendo su corazón a ti y que van a orar, probablemente diciendo: Señor, me presento delante de ti tal como soy, arrepentido de mis pecados. Padre, sé que me conoces muy bien, pero también sé que has muerto en esa cruz por mí. Me arrepiento y te entrego mi vida. Vuelve a hacerla. Hazme ser un hijo tuyo y poder disfrutar contigo de tus promesas. Lo acepto esto por fe, en tu nombre, amén. Por aquellas personas, Señor, que hagan una oración similar. Porque sé que aunque el día de hoy puede ser muy real lo que está ocurriendo en nuestro mundo, pero no es más real que lo que tú vas a hacer con nosotros en un futuro, Señor, y lo que estás haciendo con nosotros en este presente. Gracias, Padre, por este tiempo y por cada persona que se conectó, Señor. Te pido que los bendigas y que le des la fortaleza para continuar. En tu nombre, amén.
Estimados amigos y amigas, hermanos, hermanas que se han conectado, quiero mandarles un saludo a todos ustedes desde donde estén. Veo de Calama, Iquique, Santiago y diversos lugares. Un abrazo para todos ustedes, muchas bendiciones. Y les recuerdo que nuestro Facebook se va a transformar en un canal donde vamos a estar compartiendo estudios, devocionales y tiempos de alabanza. Los estudios van a tener alabanza previa, viene el estudio, después viene una alabanza final, así que ahora, después de desconectarme, esperen para cantar la última alabanza que Bastián nos va a compartir. Pero también vamos a tener programado en nuestro Facebook diferentes momentos de alabanza para que ustedes puedan conectarse desde donde estén y poder escuchar alabanzas y poder cantarlas también. Así que estén atentos, hoy día en la tarde vamos a subir la programación y también vamos a tener devocionales. Los devocionales, los escritos van a ser compartidos algunos días en la mañana y algunos otros devocionales van a ser transmitidos y esos que van a ser transmitidos en la tarde. Así que estén atentos a lo que se viene. Recuerden que también está el Spotify, donde estén el podcast Equipado pero Ligero. Y hay recursos, no se desconecten de Dios. Ahora más que nunca tenemos que estar conectados con Dios, totalmente cargándonos de Él, cargándonos como el celular que vemos que tiene un 2%. A veces nosotros en nuestra vida espiritual estamos quizás en un 0,1%. Y es tan sencillo como el ir, postrarnos delante de Dios, tener tiempo con Él, estudiar su palabra, orar y somos cargados de nuevo. Así que un abrazo para todos ustedes y recuerden, tal como decía Bastián, nosotros estamos totalmente abiertos. Si alguno de ustedes necesita alguna ayuda o lo que sea, escríbenos dentro de nuestras posibilidades. Vamos a tratar de poder apoyar de la mejor forma posible. Si necesitas oración, porfa, escríbenos. Vamos a tener también ahí, nosotros tenemos unos grupos en WhatsApp de oración para que ustedes puedan poder comentarnos. Puedes hacernos a través de mensajes o puedes hablarle a alguno de los líderes, hablarles por mensaje a algunos de los líderes y ellos se pueden conectar, pueden recibir tus peticiones. Así que estemos orando, son tiempos importantes los que estamos viviendo y tenemos la oportunidad de poder mostrar el amor de Dios a otras personas. Así que ahí Bastián probablemente les va a contar más cosas después que me desconecte. Chao, cuídense, un abrazo, los quiero mucho y estamos para servirles. Chao.